El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y las leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo y ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿Cómo estaré seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse en los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel su mujer y estuvo sin salir de casa 5 meses diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos lleva a contemplar el sufrimiento de Manoc y sobre todo de su esposa por su esterilidad. La esterilidad era considerada en Israel una desgracia muy grande y además un castigo de Dios.
por infidelidades, por pecados, por faltas que creían en esos momentos, o así lo interpretaban, cometidas en contra de la ley, contra el Señor. Pero era todo lo contrario a la percepción religiosa del momento y era todo lo contrario a la percepción del contexto social o político. Y Dios interviene en la historia de esta mujer, de la esposa de Manoc, para darle a entender al pueblo que la interpretación que ellos dan no es la correcta y la auxilia. Porque son unos esposos que confían en el Señor, que le suplican a Dios, que le oran constantemente desde lo profundo de su corazón. Y por eso viene el ángel del Señor como una manifestación de la misericordia y de la providencia del Señor a esta mujer para anunciarle que va a quedar encinta. Ya no al ritmo y en el orden de la naturaleza humana, sino a un nivel mucho más superior, al orden y al estilo de la naturaleza divina que es Dios mismo, que es capaz de sacar cosas extraordinarias de donde ningún otro poder en este mundo es capaz de sacarlo. Y entonces el ángel del Señor le dice que va a quedar encinta y le hace una advertencia. Guárdate de beber vino y licor y no comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Y no será un hijo cualquiera, será un hijo grande, será un hijo importante para la historia de salvación, para la historia de Israel. Será un hijo con una fecundidad tan grande, más grande que los hijos de Israel y más protagonista que muchos de los que creían ser protagonistas en aquel momento. Es la intervención de Dios que sabe sacar cosas extraordinarias, sobrenaturales de su intervención divina. Y luego el Salmo que bellamente interviene para describirnos quizás lo que había en el corazón de esta mujer y de su esposo. Porque para recibir una respuesta como la que recibieron de parte del Señor, era porque tenían esta confianza del salmista. El Señor es la roca de su refugio, es el alcázar donde ellos se ponen a salvo. El Señor es la peña que los sostiene y es el único que puede librarlos de esa desgracia, de ese sufrimiento que viven. Porque el Señor se ha convertido en su única esperanza y por eso ellos son atendidos, escuchados y por eso son beneficiados por el Señor. Porque desde su juventud confían solamente en Él, a pesar de los oprobios, a pesar de los desprecios con los que se encuentran, a pesar incluso de las injurias. Ya desde el vientre materno, dice el salmista, me apoyaba en ti y en el seno tú me sostenías. La alegría de este par de esposos brota de que tienen la esperanza puesta solamente en el Señor y tienen la confianza solamente puesta en el Señor. En momentos de dificultad y de prueba, el Señor se convierte en el único sustento de su vida, el Señor se convierte en la única ilusión, el Señor se convierte en el único refugio. Y luego en el Evangelio vemos esto de una manera mucho más completa y mejor aplicada frente a la intervención del ángel Gabriel ante Zacarías y lo que le va a suceder a Zacarías y lo que va a pasar en la esterilidad de Isabel siendo una mujer estéril. Vuelvo y repito, en el contexto judío, que una mujer padeciera esterilidad era la desgracia, la deshonra más grande que podía tener un ser humano. La viudez, la esterilidad para una mujer significaba un oprobio terrible y un camino de profunda humillación, de desprecio
y de alejamiento, de aislamiento. Eran mujeres que no eran incluidas, eran más bien excluidas. Y seguramente en muchas ocasiones Zacarías, sobre todo Zacarías, le suplicó al Señor que no le diera esa desgracia de no dejar descendencia, porque era lo peor que le podía pasar a un judío. No dejar descendencia en esta tierra, ya anciano, y obtiene la respuesta del Señor. Y nos dice San Lucas que los dos eran hombres justos ante Dios y caminaban sin falta, según los mandamientos y las leyes de Dios. Se le manifiesta el ángel Gabriel y le dice que Isabel va a dar a luz un hijo y él le pondrá por nombre Juan. Lo llenará de gozo y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque será grande. Ante una súplica, ante un dolor, ante un sufrimiento que seguramente lo exponen al Señor, lo ponen en manos del Señor constantemente a través de la oración, buscándolo permanentemente en las mañanas, en las noches, en su oración continua, comunitaria y personal, obtienen la respuesta del Señor y viene el ángel Gabriel a anunciarle a Zacarías que su mujer Isabel, en su vejez, va a dar a luz un hijo, y no va a ser cualquier hijo, va a ser un hombre grande, como lo fue Sansón en el Antiguo Testamento, para este hombre, para este par de esposos, para Manoc y su esposa. Además tendrá un papel muy importante en Israel. Juan será el precursor del Mesías. Es un hijo que vale por muchísimos hijos. Es un hijo que se vuelve fecundo espiritualmente. Pero Zacarías duda y por eso se queda mudo. A pesar de que lleva tiempo suplicando, pidiendo al Señor la misericordia, a Zacarías no le alcanza la fe para creer que en el nivel de edad que tiene su mujer y en el nivel de edad que él tiene, esto pueda suceder. Y por eso se queda mudo. Sin embargo, la obra de Dios se realiza a pesar de su incredulidad, porque Dios también mira la fe de su mujer. Fue más grande la fe de Isabel que de Zacarías, a pesar de que era sacerdote, a pesar de que tenía muchísimos elementos religiosos para creer, fue superior la fe de Isabel. Y allí nace Juan el Bautista, el precursor. Aterricemos esto que nos presenta la palabra del Señor a la realidad concreta que vivimos hoy. La Iglesia está pasando por momentos muy difíciles. Y estos momentos difíciles están poniendo a la Iglesia como en un camino de esterilidad, porque dentro de la Iglesia hay paganismo, hay apostasía, hay perversión. Pero dentro de esta Iglesia que es la esposa de Cristo, esta Iglesia que es la casa del Señor, esta Iglesia que es el vientre que el Señor utiliza para fecundar el mundo, para dar al Hijo, para dar a luz un hijo, dar a luz a su Hijo, hay cristianos que están sufriendo hoy por ser fieles a su fe. Hay cristianos dentro de la Iglesia que son perseguidos por otros cristianos. Hay católicos que hoy son perseguidos por otros católicos. Hay sacerdotes de la Iglesia, de esta Iglesia que sufre y padece, que son perseguidos por otros sacerdotes. Hay obispos que son perseguidos por obispos. Hay cardenales que son perseguidos por cardenales. Y en esta Iglesia sufriente que padece la persecución, en esta Iglesia sufriente, en este grupo de católicos que hoy padecen la humillación por ser fieles al Señor, por esperarlo todo de Él y no de los hombres, se va a manifestar la gloria del Señor y también viene el anuncio del ángel a decir: no teman,
No teman porque aquí se va a dar algo grande y aquí se va a fecundar. En esta iglesia que permanece fiel al Señor, se va a fecundar su vientre y va a dar a luz un hijo y será grande a los ojos del mundo. Mientras hoy dentro de la iglesia hay algunos que, preocupados de la esterilidad que tiene la iglesia para mostrar o ser impactante ante el mundo y lograr la atracción de muchas personas para que se conviertan a la iglesia, algunos de ellos se están valiendo de puros criterios humanos para atraer muchas almas. La iglesia no es una terapia psicológica. La iglesia no es tampoco una imagen comercial para andar mostrando lo que no es y atraer mucha gente. La evangelización no se constituye al modo comercial, al modo de la imagen comercial para atraer muchas gentes. La iglesia lo único que tiene que hacer es mostrar a Cristo y mostrar la verdad del Evangelio y llamar a la conversión. La iglesia no tiene que hacer nada más y por eso un católico, cualquier bautizado, cualquier evangelizador, cualquier sacerdote, cualquier obispo o cardenal que pretenda acudir a métodos psicológicos, que pretenda acudir a criterios comerciales, a criterios de imagen para atraer mucha gente, está muy equivocado, porque la gente no se atrae así. La gente se atrae al seno de la iglesia a través del testimonio. No comerás, no beberás vino, ni tomarás licor, ni te contaminarás con nada impuro, le advierte el ángel a la esposa de Manoah. Pero en la iglesia también hay una parte que se está prostituyendo, que se está entregando a los criterios del mundo, incluso está utilizando los criterios del mundo para atraer muchos fieles. Pero no beberás vino, no tomarás licor, ni te afectarás con nada impuro. Es en el testimonio de la fidelidad al Señor. Tanto la esposa de Manoah como Isabel se mantienen en fidelidad a los mandamientos del Señor y caminan sin falta según las leyes del Señor. Para que la iglesia llegue a ser creíble ante el mundo, debe ser fiel a los mandamientos. Una iglesia, un cristiano, un católico que no sea fiel a las leyes del Señor y a los mandamientos del Señor, y que se contamine con cosas impuras, es decir, que se contamine con el pecado, que se contamine con los criterios del mundo, que pruebe ese vino del mundo, que pruebe el licor del mundo, es un cristiano que se paganiza, es un cristiano que no va a ser fecundo, es un cristiano que no va a dar a luz al Señor. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia de resistir de manera fiel, como el salmista, teniendo a Dios como nuestra única roca de refugio. La fuerza de nuestra vida no depende de lo que diga un teólogo, de lo que diga un sacerdote, de lo que diga un predicador, de lo que diga un biblista, de lo que diga un obispo, de lo que diga un cardenal. La esperanza nuestra no está puesta en un papa, cualquiera que haya de turno. Nuestra confianza y nuestra esperanza están puestas en el Señor, tal y como nos lo enseña la Iglesia. Precisamente la tarea del Papa es confirmarnos en la única fe, la fe en Cristo, la fe en la única roca de refugio, la fe en el único alcázar que es Cristo, la fe en la única peña que nos ampara, que es el Señor. Y por eso debemos orar tanto en estos momentos de confusión, de desorientación que hay dentro de la Iglesia por el Papa,
para que nos confirme en la fe. Nosotros los cristianos, los católicos, no tenemos que hacer contiendas ni debates políticos dentro de la Iglesia, ni convertir el camino de la teología para pelear, para discutir, para condenar o para canonizar a nadie. El camino de la teología es para descubrir el amor de Dios, para poner nuestra confianza solamente en el Señor, para reconocer que Yahvé Dios es el único y que Cristo el Señor es el único Salvador. Para eso es la teología. Y por eso el Papa tiene una tarea muy seria. Cualquier Papa tiene una tarea muy seria con nosotros los católicos, y es confirmarnos en la fe. No en la fe de un grupo, no en la fe del consenso, no en la fe del mundo, en la fe apostólica, la fe católica, la fe que han profesado todos los santos y santas, los mártires que han embellecido a la Iglesia y que hoy nos llenan de ilusión y de esperanza y nos motivan a ser fieles hasta el final. Esta desorientación que está viviendo la Iglesia en su interno no va a menguar. Yo vuelvo y lo repito, la confusión no va a menguar, se va a seguir aumentando. Y es culpa nuestra, porque no hemos sido fieles al Señor, porque no nos hemos entregado con la totalidad de nuestro corazón al Señor. Hay que orar mucho hoy por muchos católicos que se están dejando desorientar, que se están dejando llevar, porque lo grave de todo esto es que mientras sigue aumentando la confusión, la gente sigue desconociendo la fe verdadera. La gente ya no medita el catecismo, no lo lee. Pobres personas, hasta hay sacerdotes, hasta hay obispos que desconocen en su totalidad el magisterio de la Iglesia. Hay obispos que no conocen verdaderamente la tradición viva de la Iglesia. Hay sacerdotes que no conocen a profundidad el magisterio auténtico de la Iglesia. Y esos son los que más condenan. Y esos son los que más andan persiguiendo hoy. Y esos son los que se montan encima de los cristianos y católicos que quieren ser fieles. Y esos son los que andan desacreditando a los católicos, a los sacerdotes, a obispos que quieren ser fieles al magisterio auténtico de la Iglesia. Porque cuando alguien es ignorante, la única arma que tiene para enfrentarse a los otros es perseguirlo, desacreditarlo y calumniarlo. La ignorancia es atrevida, como nos lo enseñan nuestros abuelos, porque en la ignorancia se fecunda la soberbia. Y la única arma que tienen estos para debatir no es el argumento de la fe, sino el abuso de autoridad. Y hoy hay dentro de la Iglesia sacerdotes que abusan de su autoridad, predicadores que abusan de su autoridad, no de la suya, de la que Dios les ha confiado. Hay cardenales que abusan de la autoridad. Y todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Dios y darle cuentas al Señor, ponernos ante Él. Por eso la tarea de un cristiano verdadero, de un católico verdadero en estos tiempos, es convertir a Dios en su única roca de refugio. Y esa roca es la Eucaristía. Y esa roca es el Santísimo. Y esa roca la encontramos en el seno de la Virgen. Juan no vino a predicarse a sí mismo. Juan vino a anunciar la venida del Salvador y a ser precursor del Señor. Hay grupos dentro de la Iglesia que se la pasan todo el tiempo anunciándose a sí mismos, haciéndose promoción a sí mismos. ¿Por qué es la apostasía? Porque ya no predican al Señor, porque ya no llevan la gente al Señor,
porque les interesa entretener la gente en sí mismos, en sus propias capacidades, en sus propios criterios. Juan no se predicó a sí mismo. ¿Quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Eres el Cristo? No lo soy. ¿Quién eres? Soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Un predicador que se predique a sí mismo y que quiera entretener a la gente en sí mismo y que convierta sus criterios en los únicos criterios de guía, es un predicador que no está cumpliendo su función de llevar a la gente a Cristo. ¿Es que es mejor que el Señor? ¿Es que se cree mejor que Cristo, que es el camino, la verdad y la vida? Soberbia. Porque esos son los niveles que vivimos hoy dentro de la iglesia. Y como decía el Señor de los fariseos, guías ciegos que se adueñan de las llaves del saber. En la iglesia tenemos uno único que es sabio. Oh sabiduría, lo repetimos todos los días en los gozos. Cristo es la única sabiduría y por eso es nuestra única roca, nuestro único alcázar, la peña en donde nosotros nos amparamos. No nos dejemos amedrentar por las fuerzas de la tiniebla y del engaño, del error que hoy cunden en la iglesia. No nos dejemos intimidar por las fuerzas del demonio, que lo único que hacen es lanzar patadas de ahogado y manifestar su incapacidad de vencer la fuerza del amor de Dios que es más grande. Y oremos mucho por la iglesia, porque la iglesia, aunque se está presentando estéril y desacreditada en muchos ambientes, la iglesia dará a luz al Señor, dará la luz un niño que será muy grande. No tengamos miedo a nada ni a nadie. Tenemos al Señor, que es nuestra única roca, que es nuestro refugio, que es nuestro alcázar, que es nuestra esperanza. Gracias a Dios, los católicos no dependemos, o por lo menos la salvación eterna no depende de ningún ser humano, de ningún grupo, de ninguna comunidad, depende del Señor. Y la proclamación más hermosa de la verdad que hemos recibido, que yo he recibido como hijo de Dios, como religioso y como sacerdote, es el anuncio que todos los días la Iglesia me hace, cuando me presenta los sacramentos y me dice: solo en Él encuentras salvación, Omar. Que a uno lo hagan dependiente de personas, eso es lo más grave que puede haber. Que a uno lo hagan dependiente de criterios humanos, eso es lo más grave que puede haber. Que a uno lo hagan dependiente de criterios de gente sabedora, eso es lo más grave que le puede suceder a uno. Que a uno lo hagan dependiente del Señor, solo dependiente de Él, como única roca de refugio, es lo más grande que le puede pasar, y esa es la liberación. Y cuando evangelicemos, no le hagamos daño a la gente, haciéndolos dependientes de nuestros criterios. Quien verdaderamente cree que Cristo es la roca, es la peña, no tiene que vacilar en conducir la gente allí y llevarla al Señor. Quien verdaderamente ama la Eucaristía y cree en el poder de la Eucaristía, no puede dudar en llevar a la gente al único lugar donde se manifiesta la presencia plena, total y real del Señor. Quien verdaderamente cree en el poder de la palabra del Señor, no puede dudar en conducir a la gente a la palabra del Señor. Yo vuelvo y repito algo que muchas veces he dicho. A mí me impacta mucho ir conociendo personas campesinas que no han tenido un estudio bíblico, que no pertenecen a ningún grupo, que lo que recibieron en su vida fue la gracia del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión, y leen la Biblia y la comprenden de una forma tan extraordinaria
y nunca fueron a un grupo bíblico, nunca fueron a una asamblea de oración, pero se aferraron a la fuerza que recibieron en el bautismo y con eso se sostuvieron. Hacer dependiente a la gente de otras cosas es hacerlas esclavas de puros criterios humanos. La clave de Isabel y Zacarías era que caminaban sin falta según los mandamientos y las leyes del Señor. Hoy hay cristianos católicos, muy pocos, que viven de manera silenciosa su fe y gracias a su fidelidad, hoy la Iglesia se sostiene. No se sostiene por los populares de YouTube, de Facebook, de Twitter o de cualquier medio de comunicación. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan y por eso se lo advierte el Señor a Samuel. Ustedes miran las apariencias y yo miro el corazón. No todo lo que se dice fe es fe. No todo lo que se dice amor al prójimo hoy es amor al prójimo. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que aparece externamente es verdaderamente cristiano. Hay que discernirlo a la luz de la palabra del Señor. Porque los actos externos e internos en la persona tienen que corresponder a los criterios de la palabra del Señor y del magisterio auténtico de la Iglesia. Cuando a mí personalmente alguien me da un consejo, yo trato de escucharlo, pero con el tiempo lo voy discerniendo a la luz del catecismo. Y si no casa en lo que está el catecismo, yo no lo puedo creer. Porque la fe que yo recibí fue una fe apostólica, fue una fe católica, y esa fe católica se encuentra en el catecismo. Ahí está el depósito de la fe. Cuidémonos mucho y todo lo que nos aconsejen, nos digan, nos sugieran, pasémoslo por ese filtro. Lo que no esté en ese filtro, no lo aceptemos, no lo acojamos, no lo asumamos, porque no es. Menos mal, la fe que profesamos en el credo es una fe católica. Católica. Católica es que es universal, recoge la fe de los 2000 años de todos estos tiempos. Es una fe apostólica, porque nosotros no profesamos la fe de Pedro, de Juan, de este obispo, de este sacerdote, de este cardenal o de cualquier papa, ni la de Benedicto. Nosotros no profesamos la fe ni de Juan Pablo II, nosotros profesamos la fe apostólica como la profesaron ellos, ni profesamos la fe del Papa Francisco, profesamos la fe apostólica. Y es la fe que cada papa tiene que profesar y es la fe en la que cada papa nos tiene que confirmar. Es la fe que todo cardenal debe defender y es la fe que todo obispo tiene que proclamar. De su deber proclamar esa fe y confirmarnos en esa fe. Para eso hacen uso de su magisterio y es la fe que todo sacerdote debe predicar y debe enseñar y transmitir, no otra. Y hoy dentro de la Iglesia se están comunicando criterios de fe que no corresponden con la fe católica, que no corresponden con la fe apostólica, que no corresponden con la fe de la Iglesia. Pero es muy sencillo. La gente no tiene que estarse complicando ni asustando por nada. Quien verdaderamente ha amado a la Iglesia y ha amado el magisterio de la Iglesia no tiene de qué preocuparse. El que está retrasado y trasnochado por irresponsabilidad, porque orientó su corazón a otras prioridades que no era la Iglesia, ese sí debe estar muy confundido. Pero el que dedicó su vida a vivir su fe a la luz no de criterios externos o personales, sino los criterios del catecismo, no tiene por qué estarse preocupando de nada. Ahí está la fe que nos conduce a la única roca de refugio. ¿Saben qué es lo más grave hoy? Porque hay tanto católico trastornado y hasta sacerdotes,
porque perdimos el tiempo. Y de eso tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque nos dejamos embelesar por una cantidad de atracciones espirituales o de atracciones y criterios doctrinales o de predicadores por ahí, y a eso sí le dedicábamos tiempo. No como las abuelitas. Las abuelitas eran muy sabias. Aprendían a leer con el catecismo del Padre Astete. Y a eso le dedicaban tiempo, a rezar el rosario, a ir a misa y a leer la Biblia. Y con eso mantuvieron pura su fe. Pero hay gente que se contaminó de muchas impurezas doctrinales. Y el Señor se lo advierte, hoy el ángel se lo advierte a la esposa de Manoah. No te contamines con nada impuro. Hay católicos contaminados hasta las heces con doctrinas que no corresponden a la fe católica. Y les está costando la descontaminación. Y si alguien les habla con la pureza de la doctrina, se sienten ofendidos, se sienten lastimados, se sienten heridos. ¿Por qué será? Porque tienen pervertida la mente y la memoria llena de basura que no corresponde a la fe. Ese es el problema, y por eso se trastornan tanto. Nosotros tenemos una salvación muy grande en estos tiempos tan difíciles de la Iglesia, y es el catecismo, para no darle una interpretación protestante a la Biblia. Porque el que no lee la Biblia, no la medita, no la reflexiona y no la acoge a la luz del magisterio de la Iglesia y sobre todo del catecismo, está destinado a contaminarse. O por sus propios criterios, o por lo que piensan otros por ahí, y eso es muy grave, porque hacer una interpretación autónoma, subjetiva de la Biblia, es caer en la misma arbitrariedad de Lutero y del protestantismo, que no aceptó el magisterio de la Iglesia y que no aceptó la tradición. Nosotros los católicos la Biblia la leemos, la acogemos y la interpretamos a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, a la luz del Concilio Vaticano II. Por eso hoy lo que se vive al interno de la Iglesia es tan grave, porque hay gente que ha rechazado el concilio y por lo tanto esos no creen en el catecismo, porque el catecismo es una aplicación del Concilio Vaticano II. Y otros que manipulan y cogen y utilizan el catecismo, simplemente lo utilizan, no lo leen completo, no lo estudian completamente, sino que van a coger frases para sostener sus errores y manipulan la doctrina de la Iglesia. Otros que no lo tocan para nada, otros que no les interesa. Y el que hace eso termina contaminándose, bebiendo vino, licor y contaminándose con cosas impuras que lo dañan en la mente. El diablo, cuando se mete a la carne, se mete primero por la mente, deteriorando nuestros criterios y nuestra reflexión, y así nos contamina. Que este día tan especial de Adviento, ya acercándonos al nacimiento del Señor, nos llene de mucha ilusión, de mucha esperanza en el Señor. Busquémoslo en la palabra, en la Eucaristía, busquémoslo en el catecismo, busquémoslo en la oración del Santo Rosario. Y tengamos la confianza puesta siempre en el Señor, como lo dice bellamente hoy el Salmo 70. Señor es la roca, el refugio en el que nosotros nos amparamos. La Virgen es nuestro auxilio y nuestra ayuda. Cuando van fallando las esperanzas humanas, se va encendiendo la esperanza en Dios, en el Señor y en su palabra.